Buenos días. Hoy vamos a ver nuestra lección número 7, que se llama La Alianza y nuestra fe. Empezamos con nuestro saludo matinal. En este nuevo día, Señor, te saludamos, oh Dios omnipotente y Padre providente, el autor de lo creado. Por ti cesó la noche, pasaron las tinieblas, surgimos a la aurora que todo lo colora y a la luz de lo creado. Por ti brilla la luna en lo alto de la esfera, cintilan las estrellas y el sol con llamas bellas ilumina lo creado. Por ti brillan las plantas, el árbol da sus frutos, el campo reverdece y el vástago florece al bullir de lo creado. Por ti vuelan las aves, gorjeando sus cantares, arrullan los pichones y trinan los gorriones, alegría de lo creado. Por ti pasa el rebaño, balando en la campiña, por ti ruge la fiera, que impera en la pradera, y es vigor de lo creado. Por ti marcha a la escuela, silbando el estudiante, el hombre va al destajo, él ama su trabajo, a construir lo que has creado. A ti reconocidos, brindamos nuestras obras, haremos de este día un himno de armonía con el mundo que has creado. Señor. Bueno, vamos a recordar un poquito lo que vi. Vamos a hacer nuestra oración inicial. Señor Dios Padre omnipotente, acepta esta asamblea eclesial, cuerpo místico de tu Hijo, nuestra cabeza. Recibe con agrado nuestra imperfecta actitud filial. Queremos darte gloria en la medida de nuestras fuerzas. Cristo, Maestro y hermano nuestro, ven y santifica con tu presencia prometida nuestra reunión, expresión visible de nuestra unión invisible en ti. Únenos, enséñanos, guíanos, fórmanos, para que nos integremos en equipo apostólico como aquellos 12 primeros. Divino Espíritu, luz preclara, fuego abrasador, vuelve a realizar en nosotros tu iglesia con perenne Pentecostés, para que plenos de sabiduría, valor y entusiasmo, al salir de nuestra reunión, vayamos a derramar en nuestros ambientes tus dones para gloria del Padre y salud de los hombres. Santa María, Madre de la Iglesia, siguiendo a Cristo nuestro hermano mayor, acudimos a ti buscando tu regazo, refugio de amor y escuela de apostolado. Forja en nosotros un corazón misionero, capaz de ilusionarse, de entregarse y de amar intensamente a Jesús y a todos los hombres. Amén. Bueno, ahora sí vamos a ver un poquito, recordar lo que vimos la semana pasada. Vimos los resultados del pecado y ahí veíamos que el hombre fue pues desviándose cada vez más, no quedó ahí nada más en el pecado original en que Adán y Eva quisieron ser como Dios, sino que aquí Caín y Abel pues ya llegaron al homicidio, ya no quedó en el capricho, sino que ellos le quitaron el derecho a Dios de disponer de nuestra vida cuando él quiere. Después, en el diluvio vimos que pues ya no era solamente un Caín y un Abel quien mataban, sino ya había mucha gente que mataba.
que quería ocupar el lugar de Dios y usurpaba ese derecho divino que pues tiene Dios de disponer de nuestra vida en el momento en el que Él quiere, perdón. Entonces, perdón. Entonces aquí vamos a leer Hebreos 12. Hebreos 12, 4 al 7. Del 4 al 7. No, Hebreos 12 del 1 al 7. Me equivoqué, aquí es Hebreos 12, Hebreos 11 del 4 al 7. Dice aquí: por la fe de Abel su sacrificio fue mejor que el de su hermano Caín, pero por eso fue considerado justo, como Dios lo dio a entender, aprobando sus ofrendas, y aun después de muerto por su fe sigue clamando. Por su fe también Enoc fue trasladado al cielo en vez de morir, y los hombres no volvieron a verlo, porque Dios se lo había llevado antes de que fuera arrebatado al cielo. Se nos dice que había agradado a Dios, pero sin la fe es imposible agradarle, pues nadie se acerca a Dios si antes no cree que existe y que recompensa a los que lo buscan. Por la fe Noé escuchó el anuncio de acontecimientos que no se podían anticipar y construyó el arca en que iba a salvarse con su familia. La fe de Noé consideraba a sus contemporáneos y por ella alcanzó la verdadera rectitud, fruto de la fe. Entonces aquí vemos qué importante es la fe, ¿sí? Nosotros no podemos prescindir de Dios, porque aquí veíamos también en la Torre de Babel que la gente, ya quería independizarse de Dios y por eso hicieron pues su Torre de Babel, porque pensaban que ellos haciendo esa torre podían subir y bajar del cielo a la hora que ellos querían sin necesitar de Dios, y eso le molestó mucho a Dios, por eso mandó que se confundieran sus lenguajes y a partir de ahí pues surgieron la diversidad de lenguas. Y entonces aquí San Agustín por eso nos dice que Dios pues nos creó para Él, y Él en su frase decía: Señor, nos hiciste para ti y nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti. Por eso vemos que mucha gente pues si no cree en Dios, pues no, muy difícilmente es feliz, porque cualquier problema que tiene lo hace grande y no tiene algo que lo fortalezca, ¿sí? Por eso nosotros al acercarnos a Dios pues cada día vamos encontrando esa fortaleza que Dios nos da, porque tenemos en nuestro corazón esas ganas, esa fe, esa inquietud de llegar a algo pleno para lo que fuimos hechos. Hoy vamos a seguir hablando de esa fe, se llama la alianza y nuestra fe. Y dice el subtítulo: nuestra relación con Dios se funda en una llena confianza en Él. Vemos, primero dice, en Génesis 12 del 1 al 7, ahora sí, Génesis 12 del 1 al 7, dice: Yahvé dijo a Abraham: deja tu país, a los de tu raza y a la familia de tu padre, y anda a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación y te bendeciré. Voy a engrandecer tu nombre y tú serás una bendición. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te maldigan. En ti serán bendecidas todas las razas de la tierra. Partió Abraham tal como se lo había dicho Yahvé, y Lot se fue también con él. Abraham tenía 75 años de edad cuando salió de Harán. Abraham tomó a su esposa Sarai y a Lot, hijo de su hermano, con toda la fortuna que había acumulado y el personal que había adquirido en Harán, y se pusieron en marcha hacia la tierra de Canaán. Entraron a Canaán y Abraham atravesó el país hasta llegar al lugar sagrado de Siquem, el árbol de Moré. En aquel tiempo los cananeos ocupaban el país. Yahvé se apareció a Abraham y le dijo: le daré esa tierra a tu descendencia. A consecuencia de esto, Abraham edificó un altar a Yahvé que se le había aparecido.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, aquí hay algo bien importante, que Abraham tenía ya 75 años, ya no era un jovencito que pues en cualquier momento se anima y se lanza a una aventura a ver qué ocurre, sino que él ya era una persona grande ya de edad, una persona vieja. Él tenía riquezas, él no necesitaba ir a otro lado, porque en aquel tiempo pues había mucha gente que se iba al sur, se iba a buscar unas mejores tierras, unas mejores oportunidades, pero Abraham no tenía ninguna necesidad, pero al escuchar a Dios, pues él creyó en él y dejó todo. Eso es lo importante. Y en ese momento, pues gracias a ese sí de Abraham, ese se llama un acto de fe. Recordábamos un poquito que en la lección 2 vimos lo que es un acto de fe. Un acto de fe es cuando nosotros ya llegamos al límite de nuestro entendimiento y nos abandonamos a la voluntad de Dios. Ese es el acto de fe. Y gracias a ese acto de fe llegó ese momento histórico. Es el primer momento en el que Dios se introduce dentro de la historia humana. A partir de ahorita vamos a estar recordando mucho este momento en el que Abraham pues dio ese sí definitivo a Dios, y entonces Dios empieza a participar en los hechos humanos y se vale de las decisiones de los hombres para llevar a cabo su plan salvífico. Abraham escuchó la voz de Dios, esa voz de Dios que nosotros luego escuchamos para saber tomar una decisión en nuestra vida. Esa voz se llama vocación, porque vocación significa llamado. Y bueno, todo discípulo tiene que tener estas 3 etapas, o tiene que tener esas 3, requisitos. Pues tenemos primero que dejar algo. Cuando Dios nos llama, pues no podemos ir así con todo, porque a veces tenemos cosas que nos apartan de Él, a veces las adicciones, a veces una mala costumbre o alguna persona que nos aparta de Dios. Entonces dice dejar algo. Luego es entregarse a Dios, o sea, aceptar esa tarea que Él nos está mandando, que Él nos está dando. Entonces, dejar ese algo, entregarse a Dios, y así nos transformaremos en un medio de salvación para los demás. Luego vamos a ver ahora Génesis 15. Génesis 15. Génesis 15 del 1 al 6. A ver, aquí está. Del 1 al 6. Dice, después de estos sucesos, Yahvé dirigió su palabra a Abraham en una visión y le dijo, no temas, Abraham, yo soy tu protector. Tu recompensa será muy grande. Abraham respondió, Señor, Yahvé, ¿qué me quieres dar? Soy un hombre sin hijos y todo lo que poseo pasará a Eliezer de Damasco. Ya que no me diste descendencia, tendré por heredero a uno de mis sirvientes. Entonces llegó la palabra de Yahvé, tu heredero no será Eliezer, sino un hijo tuyo, nacido de tu propia carne y sangre. Yahvé lo sacó fuera y le dijo, mira al cielo y cuenta las estrellas si puedes, así será tu descendencia. Y creyó Abraham a Yahvé, el que lo tuvo en adelante, por un hombre justo. Yahvé le dijo, yo soy Yahvé, que te sacó de Ur de los caldeos, para entregarte esta tierra en propiedad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces aquí hay una frase importante que dice Dios, esta tierra la daré a tu descendencia. Pero bueno, esa tierra estaba habitada. Y pues yo creo que en ese momento le dio miedo a Abraham. Dijo, pues yo no tengo ni con quién pelear para hacer una conquista. Pues estoy solo, ¿no? Pues solamente con su gente que se llevaba. Y él, pues yo creo que sintió miedo y Dios le dijo, no temas, yo soy tu protector. Y esta frase, no temas, yo soy tu protector, la vamos a encontrar constantemente en la Biblia. La vamos a encontrar que Dios se la da a sus elegidos varias veces. No temas, yo soy tu protector. Y eso nos lo dice a nosotros ahora que nos llama, pues a estar conociendo su palabra aquí en Pastoral o cuando nos llaman a otra, no sé, a la iglesia, alguna, pues a lo mejor plática, alguna misión especial o hasta una vocación. Puede ser que alguien se haya llamado al sacerdocio, de religiosa. Entonces Dios le dice, no temas, yo soy tu protector.
¿sí? Eso es bien importante y no lo olvidemos. El valor de un sí. Abraham, bueno, al momento de dar un sí, se convierte en el padre de los creyentes y vemos que pues a partir de ahí sus descendientes van a seguir esa misma encomienda que Dios le da a él, porque cuando Abraham muere, le da la bendición a Isaac, le transmite esa misma bendición que Dios le dio, luego Isaac a Jacob a sus 12 hijos, y cada uno a sus descendientes le va transmitiendo pues esa bendición. Y aquí dice Abraham, padre de los creyentes. Vemos que de Abraham pues van a ser el Salvador, Jesús, que es el Hijo de Dios por naturaleza divina y descendiente de Abraham por naturaleza humana. Bueno, Abraham edifica un altar a Yahvé para significar que el verdadero Dios toma también posesión del país que hasta entonces estuvo sumido en la idolatría. Vemos que bueno, qué valiente fue Abraham, porque ahí pues estaban rodeados de pueblos paganos y tenían pues sus altares a sus dioses, y él toma posesión de esa tierra que Dios le prometió y hace un altar para significar que Dios está tomando posesión en esa tierra. Bueno, aquí vemos en Génesis 17 del 1 al 8. Génesis 17 del 1 al 8. Si tienen su Biblia, pues pueden ir siguiendo las lecturas. Del 1 al 8 dice: Tenía Abraham 99 años cuando se le apareció Yahvé y le dijo: Yo soy el Dios de las alturas. Camina en mi presencia y sé perfecto. Yo estableceré mi alianza entre yo y tú, y te multiplicaré más y más. Abraham cayó rostro en tierra, y Dios le habló así: Esta es mi alianza que voy a pactar contigo. Tú serás el padre de una multitud de naciones. No te llamarás más Abraham, sino Abraham, pues te tengo destinado a ser padre de una multitud de naciones. Yo te haré crecer sin límites, de ti saldrán naciones y reyes, de generación en generación. Pacto mi alianza contigo y tu descendencia. Después de ti, esta es una alianza eterna. Yo seré tu Dios y después de ti, de tu descendencia. Yo te daré a ti y después de ti, a tu posteridad, la tierra en que vives como peregrino, es decir, toda la tierra de Canaán en posesión perpetua, y seré el Dios de los tuyos. Palabra de Dios. Y aquí vemos pues que le cambia el nombre, porque el nombre para los hebreos era muy importante porque reflejaba alguna cualidad de ellos. Y pues Dios al darle una tarea, una misión especial, pues le cambia el nombre, porque Abraham significa padre venerado, Abraham significa padre de multitud. También a su esposa le cambió el nombre. Sarai, pues la verdad no sé qué significa, pero Sara significa mujer de alto rango, princesa, y pues ella pues viene a ser una princesa, ¿por qué? Porque a partir de ellos viene la descendencia de la cual pues va a nacer el Salvador, ¿sí? Vamos a leer Génesis 17 del 15 al 16. Aquí vemos cuando Dios le cambia el nombre a Sarai. Dice: Dijo Dios a Abraham: A Sarai, tu esposa, ya no la llamarás Sarai, sino Sara. Yo la bendeciré y te daré de ella un hijo. La bendeciré de tal manera que pueblos y reyes saldrán de ella. ¿Sí? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, aquí Dios hace una alianza con Moisés. Una alianza es un pacto, un acuerdo entre personas o grupos. Cuando nosotros como humanos pues queremos lograr alguna tarea importante, nos ponemos de acuerdo con alguien si es que nos hace falta una ayuda, ¿sí? Pero pues aquí los hombres siempre buscan que la ganancia sea pareja, ¿no? Que no nos vayan a robar, que no nos vayan al final de tiempo pues hacer algún fraude, etcétera, ¿no? Pero aquí Dios ve que el necesitado es el hombre,
y sin embargo no espera que el hombre le pida esa ayuda, sino que Dios toma la iniciativa y es Él quien garantiza la fidelidad y el cumplimiento, pues el hombre es infiel. Y vamos a ver a lo largo de la historia que el hombre una y otra vez pues comete infidelidades ante Dios, se va con falsos dioses, con falsas ideas que nos apartan de Dios, y sin embargo Dios sigue firme en su promesa de salvarnos. Bueno, y vemos cómo Dios va cumpliendo. En Génesis 21, del 1 al 6, vamos a ver, dice: Yahvé visitó a Sara, tal como lo había dicho. Yahvé hizo con Sara aquello mismo que había prometido. Sara quedó embarazada, dio a luz a un hijo de Abraham, siendo ya anciana, y en la misma fecha que Dios había señalado. Abraham le puso por nombre Isaac al hijo que le nació, el hijo que Sara dio a luz. Lo circuncidó a los 8 días conforme a lo que Dios le había ordenado. Abraham tenía 100 años de edad cuando le nació Isaac. Sara dijo: Dios me ha hecho reír, y todos los que se enteren se reirán también. Y añadió: ¿quién hubiera dicho a Abraham que yo amamantaría hijos? Y sin embargo le he dado a luz un hijo en su vejez. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, aquí recordamos también un poquito del significado de nombres, porque pues a Sara y a Abraham les dio risa el pensar que a su edad pues iban a tener un hijo. Y sin embargo Dios les dice pues que no, que aunque se rían pues iban a tener un hijo. Entonces cuando vieron que nació Isaac, pues le pusieron Isaac, que significa risa o sonrisa. Después Dios, ya pasó tiempo pues, y ya Dios le pide una prueba de fe a Abraham. Vamos a verlo aquí en Génesis 22 del 1 al 19. Dice: tiempo después Dios quiso probar a Abraham y lo llamó. Abraham, respondió él, aquí estoy. Y Dios le dijo: toma a tu hijo, al único que tienes y al que amas, Isaac, y vete a la región de Moria. Allí me lo ofrecerás en holocausto, en un cerro que yo te indicaré. Se levantó Abraham de madrugada, ensilló un burro, llamó 2 muchachos para que lo acompañaran y tomó consigo a su hijo Isaac. Partió leña para el sacrificio y se puso en marcha hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día levantó los ojos y divisó desde lejos el lugar. Entonces dijo a los muchachos: quédense aquí con el burro, el niño y yo vamos allá arriba a adorar, y luego volveremos donde ustedes. Abraham tomó la leña para el sacrificio y la cargó sobre su hijo Isaac. Tomó luego en su mano el brasero y el cuchillo, y enseguida partieron los dos. Entonces Isaac dijo a Abraham: Padre mío. Le respondió: ¿qué hay, hijito? Prosiguió Isaac: llevamos el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Abraham le respondió: Dios mismo proveerá el cordero, hijo mío. Y continuaron juntos el camino. Al llegar al lugar que Dios le había indicado, Abraham levantó un altar y puso la leña sobre él. Luego ató a su hijo Isaac y lo colocó sobre la leña. Extendió después su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Pero el ángel de Dios lo llamó desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham, contestó él, aquí estoy. No toques al niño, ni le hagas nada, pues ahora veo que temes a Dios, ya que no me has negado a tu hijo, el único que tienes. Abraham miró a su alrededor y vio cerca de él a un carnero que tenía los cuernos enredados en un zarzal. Fue a buscarlo y lo ofreció en sacrificio en lugar de su hijo. Abraham llamó a aquel lugar Yahvé provee, y todavía hoy la gente dice: en ese monte Yahvé provee. Volvió a llamar el ángel de Dios a Abraham desde el cielo y le dijo: juro por mí mismo, palabra de Yahvé, que ya que has hecho esto y no me has negado a tu hijo, el único que tienes,
te colmaré de bendiciones y multiplicaré tanto tus descendientes que serán tan numerosos como las estrellas del cielo y como la arena que hay a orillas del mar. Tus descendientes se impondrán a sus enemigos, y porque has obedecido a mi voz, todos los pueblos de la tierra serán bendecidos a través de tu descendencia. Abraham regresó a donde estaban sus muchachos y juntos emprendieron la marcha hacia Berseba, donde Abraham fijó su residencia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces aquí vemos esa prueba de fe, pues muy difícil. ¿Por qué? Porque bueno, ¿cómo iba un hombre a ofrecer en sacrificio a su hijo? Y pensaríamos nosotros, pues qué descabellado esto, ¿no? Pero no lo era así, porque estaban rodeados de pueblos paganos y esos pueblos estaban acostumbrados a ofrecer sacrificios a sus dioses, les ofrecían vidas humanas, les ofrecían a sus hijos. Entonces, pues Dios le pide por eso esa prueba de fe a Abraham. Le pide el hijo, el único. Aquí lo grande es eso, que era el único que a su vejez había tenido. Pero ¿qué pasa? Que Abraham se da cuenta que pues tiene a ese hijo gracias a Dios, y que Dios tiene derecho de disponer de la vida pues cuando él quiere. Entonces él por eso le ofreció la vida de su hijo, pero Dios le da una lección muy grande, porque dice: yo no soy cualquier diosecillo, yo soy diferente, ¿no? Entonces aquí Dios le enseña pues otro tipo de cosa. Él va a querer sí que le ofrezca a su hijo, pero de otra forma, de una forma espiritual, como poco a poco vamos a ir viendo, ¿sí? Entonces aquí en Gálatas 3 del 15 al 16 vamos a ver otra enseñanza. Gálatas 3 del 15 al 16. Bueno, Gálatas 3, del 15 al 16. Hermanos, tomemos una comparación. Cuando alguien ha hecho su testamento en debida forma, nadie puede anularlo ni agregarle nada. En el caso de Abraham, las promesas eran para él y para su descendencia. La Escritura no dice para los descendientes, como si hubiera varios, sino que habla en singular, para tu descendencia, y esta es Cristo. Palabra de Dios. Y sí vemos, porque de la descendencia de Abraham nace Cristo, que es nuestro Salvador. Y nosotros ahora en nuestro bautismo, cada vez que nos bautizan, que bautizan a alguien, ese bautizado se incorpora a Cristo, como en Gálatas 3 del 26 al 29 nos dice: ustedes están en Cristo Jesús, y todos son hijos de Dios gracias a la fe. Todos se han revestido de Cristo, pues todos fueron entregados a Cristo por el bautismo. Ya no hay diferencia entre judío y griego, entre esclavo y hombre libre. No se hace diferencia entre hombre y mujer, pues todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Y si ustedes son de Cristo, también son descendencia de Abraham y herederos de la promesa. Y es que con el bautismo, pues nosotros formamos parte del cuerpo místico de Cristo. Somos parte de esa descendencia de Abraham. Bueno, aquí va a empezar otra etapa, pero no empieza así de sopetón, sino que bueno, vemos que decíamos de Abraham nace Isaac, de Isaac nace Jacob y Esaú. Después pueden poco a poco ir leyendo la historia de la salvación y vemos que Jacob fue bendecido por Isaac, y entonces de él nacen sus 12 hijos, y son las 12 tribus de Israel. Y de esos 12 hijos nace José el soñador, que era el que interpretaba sueños. Si poco a poco luego leemos en el Éxodo cómo fue esta historia en que pues sus hermanos le tenían envidia porque Jacob o Israel lo quería más a él por ser hijo de Raquel, la mujer al que él más amaba. Entonces,
pues como lo prefería a él, ellos le tenían envidia, lo vendieron, lo quisieron matar, pero bueno, lo vendieron y él se fue con los egipcios. Y ahí tuvo fama de que, bueno, él interpretaba sueños. Y cuando el faraón tuvo un sueño de 7 vacas gordas y 7 flacas, buscaba a quien se lo interpretara y le dijeron, no, pues aquí hay un hombre que interpreta sueños. Y entonces él le interpretó su sueño y a él al faraón le dio tanto gusto que pues le dio un puesto importante ahí en Egipto. Y después cuando hubo, bueno, referente al sueño que tuvo José, que eran 7 vacas gordas, 7 flacas, las gordas significaba 7 años de abundancia y las flacas eran 7 años de pobreza, pues. Y entonces José le había dicho al faraón que tenía que juntar granos, juntar riqueza, pues lo que iba cosechando a la tierra para los 7 años de sequía, de pobreza, que iban a sufrir hambres, pues ya tenían sus reservas. Entonces en esa época de sequía, pues sus hermanos sufrieron también pobreza y lo fueron a buscar. Y entonces ahí fue cuando él los perdonó y le pidió permiso al faraón que ellos se fueran a vivir ahí a Egipto, pues porque para que no sufrieran pobreza, y a partir de ahí se quedaron en Egipto. Y los trataban bien por ser familiares de José, porque bueno, a él era muy, muy querido ahí. Pero después de 400 años, pues ellos ya, los egipcios ya ni se acordaban de José y los trataban mal y ya estaban todos esclavizados, sufriendo, pero ellos se acordaban de Dios y le pedían a Dios pues que los liberara. Y entonces 600 años después de que había pasado todo eso, o 200 después de que regresaron, de que pasó esa pobreza, pues esa, ¿cómo se llama? Esclavitud, pues surgió Moisés, ¿sí? Dicen que, bueno, como los hebreos, que hebreo significa extranjeros, los israelitas vivían como extranjeros aquí en Egipto, entonces a los hebreos pues los veían los egipcios pues como enemigos y ellos veían que pues se multiplicaban y porque pues Dios eso les dijo que se iban a multiplicar sobremanera. Entonces se multiplicaban mucho y los egipcios quisieron acabar con ellos. Entonces el faraón le mandó a las parteras pues que los acabaran, que cuando nacieran los hebreos pues que los mataran las parteras, pero las parteras tenían temor de Dios, ¿sí? En su corazón sentían que pues tenían que respetar la vida. Y pues a Moisés lo rescataron poniéndolo en una canasta sobre las aguas. Entonces una mujer egipcia lo rescató y lo que dejó con ella. Entonces vivió con el faraón. Pero bueno, el hecho de que viviera él ahí con el faraón, pues le hizo a él, sí, era ante los demás, pues era un príncipe, pues, pero también era maltratado porque pues los reyes, pues los faraones, pues sí lo trataban diferente y sobre todo que pues ya tenían un hijo propio. Yo creo que sí hacían, perdón, distinción entre uno y otro. Entonces por eso hizo que Moisés pues fuera tartamudo. Y la tartamudez los especialistas lo ven, que eso refleja inseguridad. Y yo me imagino que así estaba Moisés, inseguro en un lugar extraño, ¿no? Bueno, entonces aquí en Éxodo 6, del 2 al 8, vamos a ver esa historia. Dice, Dios habló a Moisés, le dijo, yo soy Yahvé, me di a conocer a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios de las alturas, pues no quise revelarles este nombre mío, Yahvé. También pacté mi alianza con ellos para darles la tierra. Perdón, para darles la tierra de Canaán, la tierra en donde estuvieron como peregrinos. Ahora me acuerdo de mi alianza, al oír los gemidos de los hijos de Israel oprimidos por los egipcios. Por lo tanto, diles de mi parte, yo soy Yahvé, que quitaré de sus espaldas los duros trabajos de Egipto y los liberaré de la esclavitud. Yo les devolveré la libertad con golpes tremendos de mi mano
y con intervenciones manifiestas. A ustedes los tomaré para pueblo mío y seré Dios para ustedes, y en adelante conocerán que yo soy Yahvé. De ustedes que quité de sus espaldas el yugo de Egipto. Yo los introduciré a la tierra que con juramento prometí darles a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y se la daré como herencia, pues yo soy Yahvé. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces aquí vemos cómo, bueno, Moisés fue elegido por Dios para liberar al pueblo que estaba sumido en la esclavitud, ¿sí? ¿Y qué más? Bueno, vamos aquí a la siguiente. Bueno, pues Moisés sí los quería liberar, pero pues claro que el faraón no lo iba a permitir tan fácilmente, puesto que pues los tenían ahí de esclavos y querían pues que les sirvieran. Y yo creo que pensaban, no, pues si los dejamos ir, pues van al rato venir a invadirnos otra vez, porque pues ellos eran muchos, ¿no? Entonces les daba miedo. Aquí vamos a ver las plagas en Egipto. Si quieren después con calmita pueden ir leyendo estos capítulos. Ahí viene con más detenimiento en qué consiste cada plaga, pero vamos a repasarlas de rápido. Bueno, aquí. La primer plaga, todas las aguas del Nilo se convirtieron en sangre. ¿Sí? Vemos que Moisés con su vara hizo que las aguas se convirtieran en sangre. Y ellos pues dijeron, pues no tenemos miedo, ¿no? Llamaron a sus brujos y dijeron, no, pues también nosotros podemos, ¿no? Y creo que ellos con sus brujos hicieron que pues se revirtiera eso, ¿no? Después en la segunda plaga, las ranas. Entonces, bueno, mandaban las ranas, luego el tercero, los mosquitos, los tábanos que son como moscas pero grandes, la peste en el ganado, se les morían los ganados, las úlceras, y cada vez que tenían una plaga nueva pues se espantaban y les decían, no, pues váyanse, pero ya que se iban, ya el faraón decía, y ya que se quitaba la plaga pues se sanaban y eso, pues no, pues ya regrésenlos otra vez. Y después otra vez la seguía, aquí cuál es ay, no se ve. Bueno, es granizo. Sí, entonces el granizo, luego aquí era ¿qué? Langostas, la oscuridad o las tinieblas. Y nada, que pues cada vez que veían una plaga diferente, pues ya decía el faraón, ya que se vayan, pero se arrepentía y ya regrésalos otra vez, ¿no? O sea, la verdad que se arrepentía porque pues no los quería liberar. Y entonces Dios se enojó y les dio pues donde más les dolía, le mandó que pasara el ángel exterminador a acabar con la vida de los primogénitos. Esa fue la 10ª plaga. Y pues con eso, digo, fue el punto más débil del faraón y yo creo que de todos, porque le hacen algo a nuestros hijos y ahí sí que se acaba todo, ¿no? Y pues ya se fueron los egipcios, pero pues no conforme con eso, sino que Dios, ya, bueno, ellos ya se iban, Abraham, que se abrían las aguas del río. Dios a través de Moisés hizo que se abrían las aguas para que pasaran los israelitas, perdón, pero entonces ya también cuando ya los israelitas iban pasando por el río, pues ya el faraón los mandó otra vez a sus egipcios, a sus soldados para que los detuvieran y los regresaran. Pero ¿qué pasa? Que después de que van pasando los israelitas se cierran las aguas y entonces muchos soldados quedaron ahogados en las aguas. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque pues Dios tenía ese firme propósito de liberar a su pueblo, porque pues tenía que nacer de ahí el Salvador. Y bueno, aquí vemos los prodigios que Dios había hecho. Si ven, tienen oportunidad de leer el libro del Éxodo, el libro de Levítico, Números. Ahí vemos cuántos prodigios Dios hace por el pueblo de Israel. Dice que tenían hambre, pues Dios hizo que cayeran codornices, que lloviera el maná, que es un polvo blanco, brotó agua de la roca, la nube los guiaba de día y por la noche una columna de fuego. O sea, estaban muy consentidos por Dios. Dios amaba de verdad a su pueblo y ama a su pueblo. Pero bueno, el pueblo es infiel.
El pueblo es infiel una y otra vez. Aquí vamos a ver en Éxodo 32, del 1 al 6. Dice, Moisés no bajaba del cerro, porque antes de empezar, vemos que Moisés subía para hablar con Dios. Entonces aquí en este pasaje vamos a ver cuando Moisés subió a hablar con Dios. Dice, Moisés no bajaba del cerro, y le pareció al pueblo un tiempo largo. Se reunieron en torno a Aarón, al que dijeron, fabrícanos un Dios que nos lleve adelante, ya que no sabemos qué ha sido de Moisés, que nos sacó de Egipto. Aarón les contestó, saquen los aros de oro que sus mujeres y sus hijos e hijas lleven en sus orejas, y tráiganmelos. Todos se los sacaron y los entregaron a Aarón. Él los recibió y fabricó un ternero de metal batido. Entonces exclamaron, Israel, aquí están tus dioses que te han sacado de Egipto. Se lo mostraron a Aarón, el que edificó un altar delante de la imagen. Luego anunció, mañana habrá fiesta en honor de Yahvé. Al día siguiente se levantaron temprano, ofrecieron víctimas consumidas por el fuego y también presentaron sacrificios de comunión. El pueblo se sentó para comer y beber, luego se levantaron para divertirse. Entonces aquí vemos que pues Dios se molestó. ¿Por qué? Porque este pueblo pues tantito se había desaparecido Moisés y ya empezaron a hacer ídolos. Entonces aquí es importante porque Dios le molesta de manera especial pues la idolatría. Pero pues bueno, este pueblo venía de un lugar en donde había mucha idolatría, los egipcios tenían muchos dioses, entonces fácilmente caían y volvían a caer a la idolatría. Y es que él dice, este pueblo recién salía de la esclavitud y vivían rodeados de idolatría, por lo que no sabían la dignidad en que Dios los había colocado. Pues sí, es que nosotros a veces, tan solo nosotros como católicos, no sabemos el valor que tenemos al ser bautizados. Es una gran dignidad en la que Dios nos coloca y muy fácilmente por no acercarnos a Dios, cuando hay alguna dificultad, un problema, se acercan a nosotros personas de otras religiones y que nos dicen, ese bautismo no vale. Y entonces van y nos quieren bautizar en otras religiones. ¿Por qué? Por ignorancia, porque no sabemos con qué dignidad Dios nos ha creado y Dios nos da todos esos medios de salvación, así como al pueblo de Israel que les dio tanto que necesitaban, así a nosotros que somos sus hijos nos da muchos medios para salvarnos. Y bueno, aquí en Éxodo 32 del 7 al 14 vamos a ver cómo Dios es siempre justo ante la iniquidad, pero misericordioso y dispuesto a perdonar ante la humillación, arrepentimiento y la invocación. Vamos a ver Éxodo 32 del 7 al 14. Vemos, dice, entonces Yahvé dijo a Moisés en el cerro, vuelve y baja, porque tu pueblo ha pecado. Bien pronto se han apartado del camino que yo les había indicado. Se han hecho un ternero de metal fundido y se han postrado ante él. Le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, aquí están tus dioses que te han sacado de Egipto. Yahvé dijo también, ya veo que este pueblo es un pueblo rebelde. Ahora pues deja que estalle mi furor contra ellos. Voy a exterminarlos mientras que de ti yo haré nacer un gran pueblo. Moisés suplicó a Yahvé, su Dios, con estas palabras. Oh Yahvé, ¿cómo podrías enojarte con tu pueblo después de todos los prodigios que hiciste para sacarlo de Egipto? ¿O quieres que los egipcios digan, Yahvé los ha sacado con mala intención para matarlos en los cerros y suprimirlos en la tierra? Aplaca tu ira y renuncia a castigar a tu pueblo. Acuérdate de tus servidores Abraham, Isaac y Jacob, y de las promesas que les hiciste, pues juraste por tu propio nombre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu raza la tierra que te prometí, para que sea de ellos para siempre. Así pues Yahvé renunció a destruir a su pueblo como lo había anunciado. Vemos qué importante es
la intercesión. Aquí vemos cómo Moisés intercede por su pueblo. Y aquí, bueno, le recuerda a Dios la promesa que hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y es lo mismo que nosotros hacemos cuando le recordamos a Dios pues los méritos de algún santo. Entonces vemos por qué es errónea la interpretación que hacen nuestros hermanos separados cuando dicen que pues no pidamos por no recordemos, no sé, a la Virgen, a algún santo, pero ¿por qué no? Si son personajes que supieron obedecer a Dios, encontraron un lugar privilegiado para Dios, Dios vio una amistad en ellos, entonces si nosotros recordamos, también a nosotros nos sirve para pues ser mejores personas como lo hicieron ellos. Entonces aquí Moisés recuerda a Dios las promesas que hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob, y en base a eso y a la súplica de Moisés, pues Dios ya no castigó a su pueblo, lo perdonó. Bueno, y aquí vemos cómo el tamaño de la fe va a determinar la respuesta, ¿sí? Abraham, dice, llegó al extremo de la entrega y donación, porque amó mucho, porque esperó contra toda esperanza. Eso de esperar contra toda esperanza significa que humanamente hablando, pues ya no había esperanzas de que él tuviera hijos, ¿no? Ya grande, pues ya quien iba a pensar que iba a tener hijos, pero Dios, a pesar de la risa que les dio a él y a su esposa, pues les dio ese hijo que esperaban, ¿sí? Pero él esperó. No vio de qué se trataba toda esa promesa que Dios le había hecho, pero él creyó. El pueblo de Israel, pues sí, diferente, dice, ante toda evidencia, porque Dios les mostraba sus prodigios, dice, ante toda evidencia de todos los prodigios de Yahvé, no llega a la convicción de la fe. O sea, unos cuantos sí se entregaban, pero la gran mayoría volvían a caer y volvían a caer. Vamos a leer aquí en Marcos 7, del 6 al 7. Marcos 7, del 6 al 7 dice, Jesús les contestó, qué bien salvan ustedes las apariencias. Con justa razón profetizó de ustedes Isaías cuando escribía, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me rinden de nada sirve. Las doctrinas que enseñan no son más que mandatos de hombres. Ustedes descuidan el mandamiento de Dios por aferrarse a tradiciones de hombres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues sí, vemos que pues hay que llegar a esa fe de dejar todo lo que nos aparte de Dios. Y pues aquí yo sí les quiero hacer una invitación a todos los que están invitados a tomar parte de aquí, de Escuela de Pastoral, que hagan a un lado lo que les aparta, que poco a poco se vayan entregando a lo que aprendemos de Dios, y de verdad que pues el cambio lo vamos a ver en nuestra vida, porque Dios nos va fortaleciendo cada vez más para soportar. Pues ahorita estamos viviendo momentos muy difíciles, pero Dios nos acompaña, ¿sí? Bueno, vamos a empezar con la reflexión de preguntas. Estas mismas preguntas pues son la tarea que dejamos ahorita al final, pues se las voy a mandar para que la puedan resolver y mandármelas, porque ya no me las han mandado, ¿eh? Bueno, la 1 dice, ¿por qué es importante para toda persona conocer cuál es su vocación y seguirla? Recordemos que la vocación es ese llamado de Dios, ¿sí? Para lo que hemos sido creados, cada quien tiene una misión, una vocación diferente. Entonces, ¿cómo vamos a escuchar esa vocación? Pues acercándonos a Dios. Si nosotros estamos lejos de Dios, pues ¿cuándo vamos a escuchar ese llamado? Por ejemplo, si yo le hablo a mis hijos y mis hijos están lejos, pues no me escuchan. Entonces, por eso nosotros debemos estar cerca de Dios para poder escuchar ese llamado y seguirlo, ¿sí? Solamente de esta manera vamos a saber qué camino seguir para realizarlo lo mejor posible, con más amor y entrega, sobre todo con fe. La pregunta 2 dice, ¿por qué es llamado Abraham padre de los creyentes? ¿Sí? Recordemos que gracias a ese sí que él dio, de su descendencia iba a nacer el Salvador, ¿sí? Entonces, gracias a su fe, a la fe que conservó durante toda su vida, que fue el primero en creer, pues de su descendencia iba a nacer el Salvador.
¿Cuál fue el mérito de Abraham al dar su sí a la proposición de Dios? ¿Sí? Pues él no había visto todo lo que Dios iba a hacer en él. Dios le prometió una descendencia y veíamos que él pues ya era un hombre viejo, ya no podían tener hijos, pero para Dios nada es imposible. Entonces su mérito es ese, creyó sin ver. La 4 dice, ¿en qué consiste la importancia de la alianza de Dios con Abraham? ¿Sí? La importancia de esa alianza. ¿Sí? Vemos que la alianza entre hombres pues es entre iguales para que no haya ventaja de un lado o de otro, sino que aquí pues Dios es el que toma la iniciativa, pero la ganancia pues es para el hombre, porque el hombre es el que se va a salvar a través de esa alianza. ¿Con qué fin realizó Dios la liberación de su pueblo escogido? Bueno, pues que ¿cuál era ese fin? Que tenía que prepararlo para que ese pueblo sirviera de cuna del Salvador. A ese, de ahí de ese pueblo tenía que nacer el Salvador y por eso tenía que liberarlo. No podía nacer en una nación nosotros. Les invito a que si tienen alguna duda, pues sí la anoten en los comentarios, nos manden sus dudas, sus comentarios, pues alguna sugerencia que tengan. Y bueno, vamos a hacer nuestra oración final. Oh Jesús, buen pastor, suscita en todas las comunidades parroquiales, sacerdotes y diáconos, religiosos y religiosas, laicos consagrados y misioneros, según las necesidades del mundo entero, al que tú amas y quieres salvar. Te confiamos en particular nuestra comunidad. Crea en nosotros el clima espiritual que había entre los primeros cristianos para que podamos ser un cenáculo de oración en amorosa acogida del Espíritu Santo y de sus dones. Asiste a nuestros pastores y a todas las personas consagradas. Guía los pasos de aquellos que han escogido generosamente tu llamada y se preparan a las órdenes sagradas o a la profesión de los consejos evangélicos. Vuelve tu mirada de amor hacia tantos jóvenes bien dispuestos y llámalos a tu seguimiento. Ayúdales a comprender que solo en ti pueden realizarse plenamente, confiando esos grandes intereses de tu corazón a la poderosa intercesión de María, Madre y modelo de todas las vocaciones. Te suplicamos que sostengas nuestra fe con la certeza de que el Padre concederá lo que tú mismo has mandado que pidamos. Amén. Gracias. Nos vemos la próxima semana.